Antes de comenzar, come más las cosas, hay cosas que quiere, algo que quiere compartir. Todo está bien. Tengo la bendición del servicio de limpiar el corral de las vacas, que es un buen ejercicio para mí por la mañana. Me gusta mucho. Bhai Krishna lo hacía cuando estaba aquí, pero yo me ofrecí voluntario recién y me toma como una hora, como mucho. Limpio todo la uñiga y arreglo las camas, les doy de comer, lo que es muy lindo. Se agregó a mi programa de la mañana a las 7:30, como a las 8. Me despierto a las 4, canto, hasta las 7:30, justo para ponerlos al día sobre mi día. Pero esta mañana, como es domingo, Grush y Brendaraña lo hacen para que yo pueda estar con ustedes. Me alegra estar con ustedes. Si no, sigo trabajando en mi libro, el Círculo de los Amigos. Estoy haciendo todas las correcciones que hay que hacer, mejorando los comentarios y estamos progresando. Vamos con las preguntas. Gracias por compartirlo. Ahora es 6 preguntas. Podría haber más. Padmanabha Swami tiene una pregunta, pero no creo que está aquí. Me la mandó por correo. Quería pegarla en el chat, como es bastante larga. Déjeme intentarlo. O si no lo puedo leer, usted mismo la puede leer. Es que no me deja pegarla. La voy a leer. Dice, tengo una pregunta sobre cómo comportarme internamente en mi adoración de mi Ishtadevata diaria, especialmente en conexión a cómo esas actividades se dan. Eh, por ejemplo, normalmente ponemos Radha Krishna Gaur Gadadhar a dormir por la noche, pero sabemos que ninguno de los dos duermen. Uno por el Rasalila, el otro por Rasa Sankirtan. Y lo mismo se aplica con el guru, que se une a ellos en los pasatiempos de la noche. Otro ejemplo sería si nuestro Ishtadevata se despierta para vestirlo en el contexto del Archana, pero sabemos que en el Lila, Radha y Krishna, por ejemplo, se despiertan en el Kunja y se van cada uno a su propia casa. Se descansan y luego solo después se visten cada uno en su casa. Otro punto sería con respecto a su vestimenta, especialmente en el caso de Gauralila en Navadvip Gadadhar, lleva ropa blanca y no me, roja creo que dijo, Bhauma Lila. Y entonces, ¿cómo meditar en todas estas cosas de forma apropiada para que nuestra adoración refleja nuestro sentimiento? Entiendo la pregunta. Una manera de contestar es de hacer el punto, hablar de una cosa de que siempre hablé, es que Archana es uno de los miembros principales de Bhakti, pero en relación a la Gauriya Sampradaya, los miembros principales que están enfatizados en el Bhagavatam son Shravanam, Kirtanam y Smaranam. Escuchar, cantar y recordar. Y luego le agregamos un medio miembro que es Archana. Con esto quiere decir que en el Vaidhi Marga
como Ramanuja Sampradaya, Madhva Sampradaya, donde la meta es de obtener Vaikuntha y un amor en reverencia para Dios, Archana, es muy importante ahí. Por ejemplo, en la Madhva Sampradaya, en Udupi, que es el centro principal de la Madhva Sampradaya, Udupi Krishna es la deidad principal, se dice que era la deidad de Rukmini en Dwarka, que de alguna manera acabó en las manos de Madhva. Y la puja empieza al amanecer con el bañar y decorar y vestir y se acaba a mediodía. O sea, es algo muy importante ahí, muy central. Este anga de Archana. En el contexto de Archana, hay un toque de reverencia. Una vez estaba dando una clase con alguien que estaba visitando y que tenía interés. Y estaba hablando de amor en intimidad, que es nuestro ideal. Y él me dijo, pero entonces, ¿por qué se postran ante las deidades? Ante las deidades. Si la meta de ustedes es este ideal. Lo que pasa es que con Archana hay algo de reverencia comparado a la intimidad del Brajalila, donde este servicio de los amigos de Krishna, de la madre de Krishna, de las gopis, no siempre parece servicio. Es que parece servicio cuando Madre Yashoda le corre detrás de Krishna y cuando sus amigos luchan con él y lo aplastan en el suelo y le ganan. No parece servicio. Entonces hay que ver más en lo profundo la teología, cómo funciona y ver que en este reino de intimidad está basado en el servicio, pero se expresa como Vatsalya, Sakya, Madhurya, etc. Entonces hay una diferencia entre el Archana, Archana Seva y Lila Seva, digamos, con lo que se refiere, con respecto a la Seva Puja, sí hay un elemento de reverencia. La forma en que está construida la Seva Puja no corresponde con el Seva meditativo interno del devoto avanzado. Por eso vemos que a menudo muchos devotos avanzados se retiran a un tipo de bhajan, nirjan bhajan solos y no se involucran con este tipo de adoración. Entonces la pregunta es cómo juntar estas dos cosas, la adoración interna con la en el altar. Cuando ponemos las deidades a dormir, ¿cómo se concilia esto con el hecho de que Krishna nunca duerme? Y sí se puede hacer hasta un cierto punto de forma conceptual, que es lo que está preguntando Maharaj. Pero yendo más allá de eso, también hay el Bhava Seva hacia las deidades. En el Bhava del Braja Prema, que sea Sakya o Madhurya, las reglas ordinarias, corrientes que normalmente pertenecen al Archana, no se respetan debido a este bhava, este sentimiento. Muchos nityasiddhas asociados de Mahaprabhu pelean con las deidades. Hay la historia famosa de Sanatan Goswami con Madan Mohan, que estaba colgando de una rama
y Sanatan Goswami le adoraba con chapati sin sal, y Madame Mohan le pidió un poquito de sal y él le dijo, vamos a ver, primero me preguntas un poquito de sal, luego esto, luego el otro, yo soy un sannyasi, no tengo muchos recursos y no empecemos. Esos tipos de interacciones con el Archa Vigraha trasciende, trasciende las reglas normales y a través de las cuales nosotros hacemos archana. Son reglas que se pueden superar al llegar al bhava, al bhava. Pero Maharaj me está preguntando sobre un tipo de orientación conceptual, cómo pensar en estas cosas. Yo diría que en el Vaishnavismo Gaudiya hay un esfuerzo en algunos linajes en tratar de conectar bien, mejor las dos cosas, haciendo arti, por ejemplo, a la hora que corresponde con el lila. Por ejemplo, Prabhupada comisionó unos 7 u 8 artis cada día. El Mangalarti correspondería a las deidades cuando se despiertan, luego a las 7, que correspondería a cuando Krishna se despierta por la segunda vez en su propia cama. Primero en el kunja, luego se va a su casa, descansa un rato y resulta que durmió fuera toda la noche, se va a su cama, cierra los ojos un ratito, luego Balaram lo despierta con el cuerno y todos los amigos lo despiertan con lo de siempre, de cada mañana, las vacas y todo eso. Utai Krishna, levántate, levántate. Un segundo, esto corresponde a la arti de las 7. Luego hay una arti de mediodía, media tarde, también se cambiaba el traje de las deidades, otra vez por la tarde, si posible, por la noche, para la noche. O sea, 1, 2, 3, 4 artis, luego un quinto, por la noche, como a las 7, y luego otro, o sea, organizó 6 artis durante el día, en el transcurso del día. Y otros templos puede que hayan hecho cosas parecidas, tratando de juntar los dos mundos. Pero además de ajustar la adoración de la deidad en sí misma, mentalmente y conceptualmente alguien puede recuperar o compensar donde la adoración física empieza a fallar. Por ejemplo, ponemos las deidades a dormir y este es nuestro Seva. Y bueno, Krishna sí se le pone en la cama, se le cierra la puerta de su cuarto, pero luego se sale de la ventana y sale. Y nosotros no volvemos al altar para volver a despertarle. Normalmente cuando se ponen las deidades a dormir, se le ofrece algo de bhoga, como arroz dulce. La implicación es que se va a levantar, pero claro, no se va a levantar para probar nuestro arroz dulce, se va a encontrar las gopis. Pero bueno, podemos compensarlo de forma mental. Si nosotros mismos, cuando nosotros mismos seremos capaces de no dormir y de seguir con nuestra absorción en el lila, podemos seguir con nuestra adoración en la mente. Nos vamos a dormir pensando a rato se va a despertar y según si estamos en Sakyarasa o Madhurarasa vamos a tener algún tipo de ocupación en los lilas.
Entonces, hay que combinar las dos cosas. Extender el archana conceptualmente para incluir la entereza del día de Krishna de una forma que donde acaba la adoración física. Por ejemplo, hablando de Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu nos dijo que había dos maneras de despertarse de Chaitanya Mahaprabhu también. Bueno, según cuál acharya escriba sobre eso, no todos dicen lo mismo. Algunos lo encuentran despertándose en los jardines de la casa de Srivas Thakur y luego que se va a su casa para descansar un poquito más, sus asociados van a su casa y otra vez lo despiertan. Mientras mientras otros acharyas dicen que se va a su casa para descansar y luego ahí se despierta una segunda vez. Entonces, según las diferentes narrativas de los grandes devotos, vamos a buscar lo que trabaja, lo que funcione mejor para nosotros. Por lo que se refiere a los detalles, como Guru Seva, digamos que Maharaj dijo que, me parece que dijo que el Guru es un sannyasi, entonces tiene ropa de color naranja, pero en Gaura Lila lleva ropa blanca porque es un brahmana, jovencito brahmana, y lleva cosas blancas, entonces no debería ser no debería ser tan difícil imaginarse en la propia mente un color diferente de ropa. Volviendo a este tema de la conceptualización del Gaura Lila. Maharaj también mencionó Gadadhar que lleva blanco en el lila, pero aquí lo vestimos en otros colores como rojo, por ejemplo. Son diferentes expresiones de la realidad de Krishna y de Radha y Krishna o Gadadhar en diferentes circunstancias. Entonces, en situaciones diferentes lo adoramos en maneras diferentes. Lo podemos encontrar en una situación, en otra situación. En el templo nos encontramos adorando a Gaur Gadadhar y lo vemos con ropa roja. No decimos debería llevar blanco porque no, aquí se expresa así, lo aceptamos de esta forma. Y esto es para promover nuestro acceso al lila. Luego en su meditación cada uno puede meditar de forma correspondiente. Estoy dando unas sugerencias para que, porque en realidad muchos devotos no pueden participar hasta digerir este tipo de cosas de que estoy hablando. Eso es algo que Maharaj podría discutir conmigo de forma más personal y le podría ayudar de forma más recíproca para refinar su manera de pensar en estas cosas, pero espero que le ayudó. También hay una pregunta de... No escuché el nombre. Gaurarani o Gauravani y Anandi. Lo escribió mal. Guru Maharaj usted habló también sobre el señor Gadadhar y me gustaría escuchar más sobre él y quisiera preguntar, ¿cómo es que el señor Gadadhar y también Radharani, Lalita, a ver otra vez, entonces quisiera saber cómo es que Gadadhar es también Radha, Lalita y Vishaka? Esta es, hay dos preguntas.
Kavi Karnapur en el Radha Krishna Gaura Ganodesha Dipika, donde Kavi Karnapur identifica a los eternos asociados de Chaitanya Mahaprabhu en Gaura Lila y en Krishna Lila. O sea, la correspondencia con los asociados en Radha Krishna Lila. Él identifica a Gadadhar con Radharani. Y ahí sigue el ejemplo de Swarup Damodar Goswami, que era el secretario de Chaitanya Mahaprabhu en Jagannath Puri. Ahí él dice que Gadadhar es Radharani en Gaura Lila y también Lalita. En otros lugares, otros acharyas más tarde dijeron que Swarup Damodar es Lalita y Kavi Karnapur lo identificó con Vishaka. El punto es, con respecto a las obras de, como la de Kavi Karnapur, que se basan sobre las obras de otros acharyas, las más famosas, Vishwanath Chakravarti Thakur, ahí hay un paralelo con lo que hizo Kavi Karnapur, identificando los miembros de Gaura Lila con los de Krishna Lila. Y él lo hace de forma similar, pero con diferencia. Hay otros textos también. Por ejemplo, en mi libro estoy escribiendo sobre los Dvadasha Gopalas y hay una media docena de libros con diferentes opiniones sobre quién es Subal. La mayoría están de acuerdo, pero hay excepciones. Estas son como especulaciones espirituales de parte de los devotos, basadas sobre lo que dicen las escrituras, o lo que otros devotos hayan dicho, o lo que se observó de estos asociados. Que hizo de forma, que hizo de manera que ellos hicieran esta conexión, pero no han de ser vistas como absolutas, por eso que hay excepciones. Pero hablando de Gadadhar, que es Radharani, no creo que lo identifican con Vishaka. Gadadhar es Radharani en Gaura Lila, pero en Navadvip, Chaitanya Mahaprabhu es completo, pero Chaitanya Mahaprabhu deja Navadvip para enseñar y enseña con su ejemplo. Entonces ahora ha tomado sannyas y es un sadhu, ¿verdad? Entonces, al parecer, está atravesando un desarrollo, un progreso. Después, al final, se retira debido a su emoción interna, su bhava, se retira de la vida pública. Y ahí, en el abrazo de Sarup Damodar y Ramananda Roy, entrenándole, tiene éxito en el experimentar este bhava de Radharani. El último verso del Shikshastakam que Viraj Goswami dice, y esto fue hablado por Radha. Entonces tuvo éxito. A través de ello, cuando Mahaprabhu tomó sannyas y entró en Radha Bhava, ahí hay mucha enseñanza para todos nosotros. Mientras en Navadvip es nuestra meta. Cuando Mahaprabhu entra en el trance, en Antya Lila, vemos que aparece en Navadvip, en el medio de Kirtan, en la casa de Sri Thakur, y este Kirtan corresponde con el Rasa Lila de Vrindavan, etc. Entonces en Navadvip, cuando Mahaprabhu entra en Radha Bhava, antes de entrar en su lila de enseñante, porque él es Krishna y Radha combinados. Entonces hay una enseñanza sistemática en el Madhya Lila de cómo él entra en este bhava. Pero incluso en el Prakata Lila, la expresión manifiesta en Navadvip,
él puede que saboree Radha Bhava y en la medida que lo hace, la idea es que el Radha Bhava en Gadadhar se transfiere a Chaitanya Mahaprabhu y Gadadhar acepta, acepta la bhava de Lalita. También se le llama Anuradha porque ella siempre sigue a Radha. Así se explica como Gadadhar es Radha, pero también se le dice que es en el bhava de Lalita. En la medida que Mahaprabhu saborea Radha Bhava más y más, él se convierte o se queda más Lalita. La segunda pregunta de esta persona es, Guru Maharaj, quisiera preguntar sobre el señor Govardhan, ¿cuál es el tattva? ¿Quién pregunta? Anandi Krishnadas. Anandi Krishnadas. Bueno, el Govardhan Tattva es un sujeto muy vasto y hay muchas maneras de ver a Govardhan. Lo que vemos en el Bhagavatam es que Krishna mismo se identifica con Govardhan, con la colina Govardhan. Pero por eso él se identifica con todo el Dhamma. La morada de Krishna no es diferente de Krishna mismo, así como su forma no es diferente. Govardhan es una característica principal del Lila y del Dhamma. Los devotos se mudaron de Mahavan, cruzando el Yamuna, para acercarse a Govardhan, porque Go quiere decir vaca y Vardhana quiere decir alimentar o aumentar. Entonces aumenta, abastece todo lo que sean las necesidades de las vacas. Y se convierte en un lugar de juegos principal para Krishna. Al mismo tiempo que Govardhan no es diferente de Krishna y se le adora en cuanto tal, por ejemplo, Chaitanya Mahaprabhu recibió una Shila de Govardhan y él la adoraba, le ponía Gunjamala y, y tenía la piedra en su mano y lloraba y así le hacía Abhisheka con sus lágrimas. Luego le dio esta piedra a Raghunath Das Goswami y también el Gunjamala. Y Das Goswami dijo en este momento, ahí me di cuenta que Mahaprabhu me había dado un lugar donde estar en, eh, en Govardhan y dándome el Gunjamala me dio un lugar en Govardhan en el servicio de Radharani. Identificó el Gunjamala, que son unas semillas que lleva Radharani, con Radharani y en Gopi Bhava en Govardhana. Él adoraba Govardhan según las instrucciones de Sarup Damodar y veía Govardhan como Brajendranandana Krishna. Veía a Govardhan como si fuera Krishna. Conceptualmente adoraba a Govardhan como una deidad de Krishna. Entonces es común estos días al interno del Vaishnavismo Gaudiya adorarle a Govardhan como una deidad en el Raga Marga que representa a Krishna y Gunjamala sería eh, eh, Radharani. Es muy común. Al mismo tiempo, Govardhan es también, se le identifica también como servidor de Krishna. Radharani dice en el Venu Gita que
Govardhan es Haridas Varja, es el mejor servidor de Krishna, porque ahí Krishna se descansa y facilita todos los lilas de Krishna. Hay cascadas para que se bañe, hay flores para las guirnaldas. Jiva Goswami dijo que Govardhan le hace una puja de 64 artículos a Krishna cada día. Nosotros puede que hagamos este tipo de puja con 64 artículos. En el lila eso se ve en Govardhan. Govardhan los provee diariamente para Krishna. Es una idea muy bonita. En esta perspectiva, le vemos a Govardhan en cuanto a devoto. Vishwanath Chakravarti Thakur dice: Govardhan se identifica con Sakyaras, si quisiéramos verlo como devoto. Se identifica con el espíritu de amistad. Entonces, ¿cómo podría algo ser Krishna, un devoto de Krishna al mismo tiempo? Bueno, es bastante común en el Vaishnavismo Gaudiya. Chaitanya Mahaprabhu obviamente es Krishna y un devoto de Krishna. Balaram es Vishnu Tattva, pero también se porta más como Shakti Tattva, en términos de amarle a Krishna en Sakyarasa, ¿verdad? Entonces nosotros lo vemos como los dos, objeto de adoración en Sakyarasa junto a Krishna, pero también en cuanto ideal, ejemplo de devoción a Krishna en Sakyarasa. Las dos cosas. En el Dhanakeli Lila de Rupa Goswami, descrito por Rupa Goswami, Krishna arma un peaje y le hace pagar, le cobra a las gopis, donde el pago real sería el amor de Radha, y los Narmasakas están involucrados en este juego, y también las amigas, las manjaris de Radha. Y todo esto ocurre con muchos detalles, pero el propósito es el mismo. Pero en el drama de Rupa Goswami, Dhanakeli Lila, vemos que es Brinda Devi que se dirige a Govardhan y dice: miren a Govardhan. Govardhan no es puntiaguda, no es un monte puntiagudo, sino muy largo, horizontal, con muchas cumbrecitas. Entonces dice: miren, este Govardhan es mejor que Anantashesha, que es una manifestación de Balaram, que tiene muchas cabezas, ¿verdad? Entonces muchas cumbres. Y mientras, así como Vishnu reside en la cama de Anantashesha, que lo protege como un parasol con muchas cabezas, Govardhan se convierte en las piernas, en los muslos sobre los cuales Krishna juega. Prácticamente dice que Govardhan es mejor que Anantashesha. Entonces lo identifica con Balaram, que es Anantashesha. Anantashesha es Vishnu Tattva, expansión de Balaram, pero está en un ánimo de servidor. Se dice Ekala Ishvara Krishna. Krishna es el único controlador, Señor. Todos los demás son sirvientes, servidores. Entonces Govardhan es una manifestación de Vishnu. Aquí se le comparó a Balaram o Anantashesha, a un mejor Anantashesha, porque provee
no solo un asiento para Krishna, sino toda una arena de juegos, no arena, todo un teatro de juegos. Entonces deberíamos orarle a Govardhan, que es tan alto y ve todo el Brajadhama, ve todos los lilas que ocurren encima de él y los alrededor. Si uno es un Narmasaka, le veríamos a Govardhan como si fuera un Priya Narmasaka, o sea, un amigo muy confidencial, no hay lila que no conozca. Nos acercamos a Govardhan así, oh Giriraj Govardhan, Namaste Girirajaya, Sri Govardhana Namina. Le ofrezco mi, mi respeto al rey de las colinas que se le conoce como Govardhana, que alimenta las vacas. El que destruye todos los obstáculos de los devotos, Shesha Klesha Nashaya, Paramananda Daine, y el que da la beatitud más alta, la felicidad más intensa. Entonces, te adoro en cuanto no diferente de Bhagavan y también en cuanto devoto de Bhagavan, así como Ananta Shesha. Estas son formas de verle a Govardhan, si Govardhan Giriraj Ki Jai. Abhay Krishna tiene una pregunta. Haribol Guru Maharaj, ¿me escucha? Sí. Me alegro verle. Mm, Me alegro oír que usted ahora hace mi servicio con las vacas. Hare Lila, que está aquí conmigo en el canal en polaco, nos preguntábamos los dos si puede hablar sobre algunos residentes de Braj que cuando se ven por un lente material, como los maridos de las gopis y Jatila, la cuñada. Y sabemos que en Brindavan nadie sufre, pero no sé si nos puede explicar el rol de todos ellos en el lila de Krishna, que tiene esta posición rara. Sí, en el Prakash, en la ventana de oportunidades, donde nosotros tenemos acceso al lila, va a haber un montón de props, ¿cómo se dice? Bueno, estas cosas que se usan en el teatro de cartón, cosas que para que den un sentimiento durante una representación, y también roles en el drama. Pero el drama es lo que es central. Luego hay roles secundarios. Por ejemplo, nos entramos a la lila en Sakya Bhava y para que se facilite la experiencia debe haber ciertas personas y ciertas cosas. En un cierto sentido, estas son extensiones del mismo bhava de los devotos. En vez que personas separadas. ¿Me sigues? Que están en una posición de desventaja, como lo dijiste. Y puede ser muy nuevo esto para la mayoría de ustedes escuchar esto, pero esta es la naturaleza del bhava. La oportunidad nos llega a través de sadhusanga y la perseguimos. Y esta gracia, combinada con nuestro esfuerzo y sadhana, llega al punto donde nuestro bhakti ha limpiado nuestro corazón y tenemos el deseo de servirle a Krishna en correspondencia con este bhava que hemos desarrollado, y los detalles de este bhava vienen del Satya Sankalpa. Quiere decir que todos los deseos de un mukta, cuando un jiva lleva a este tipo de liberación, todo su deseo se convierte en realidad, porque están bajo la influencia del Swarup Shakti, que funciona solo para el placer de Krishna.
Entonces los detalles, color de la ropa, donde reside cada uno, como escuchamos muchas veces del lila, y hay una que otra cosa que nos atrae más que otra, esas cosas van a determinar hasta un cierto punto, en combinación con la voluntad del jiva, tan empapada de Swarup Shakti, salen muchísimas maneras de servirle a Krishna cada vez. Una manera de ver, por ejemplo, los mismos padres de uno en el lila son una extensión del bhava de uno. La relación que tenemos con nuestros padres en el lila es un sanchari bhava que aumenta nuestro sthai bhava. Entonces son un bhava, nada más, no son personas completas, son expresiones de nuestra raza que facilitan su expresión en vez de personas independientes que tienen una vida completa en sí mismas y viven de forma desventajada, hablando de la suegra de Radharani y de la cuñada. Otra manera de decirlo es que cada uno en el lila es completamente satisfecho en su posición. También se puede ver así. Lo que podría parecer desde nuestro punto de vista o de nuestro bhava, por ejemplo, Jatila es la mala del lila, pero en realidad ella contribuye al lila, que es esencial para que el lila se desarrolle. Sin Jatila, no, Jatila es la suegra, claro, Kutila es la. Entonces, sin la suegra mala, ¿cómo va a haber paraquía? ¿Cómo va a haber? Entonces se podría ver que ella recita un rol así, pero ella es la expresión de esta característica del lila y haciendo esto está completamente satisfecha. Yo personalmente no la veo en cuanto devoto que tras una vida de sadhana llega a ser Jatila y a relacionarse con Krishna así. O sea, acaba siendo la suegra de Radharani que le traba al lila de todas formas. Yo lo veo más como expresiones parciales del bhava de uno, como ingredientes o cada una de estas cositas que ayudan que el bhava principal se desarrolle. También hay una pregunta de Martín, no sé si lo puse en el chat. Al parecer se la dio de forma privada y no la veo. Pero bueno, me perdí la pregunta. Perfecto. Bueno, que está en el principio de su vida espiritual. Guru Maharaj dice, cuando uno está en el principio en el sendero del bhakti, uno no debería llegar al punto de una neurosis y de disfunción psicológica, de odiarse a sí mismo, falta de autoestima o algo por el estilo. Hay dos formas. El ego se puede ver de forma material o espiritual. Cuando el ego se expresa de forma material se llama Hankar. Había un filósofo alemán que estaba interesado en filosofía oriental y le llamó al ego, lo describió como al nudo del mundo.
o sea, el ahankar, el nudo del mundo. Eso es diferente que el ego psicológico de cada uno. Del punto de vista del Vedanta, si uno tiene un ego psicológico saludable, o sea, una psicología balanceada, en equilibrio, esto es sattva guna. Cuando uno se encuentra en sattva guna psicológicamente, está en una posición más aventajada para perseguir la vida espiritual, hablando relativamente, más que uno que está más en tamoguna o rajoguna, especialmente en tamoguna. No quiere decir que en nuestro Varnashram hay gente que está más en rajas, en tamas. No quiere decir que los militares, los shudras son peores o en una posición peor, pero sí, conforme a las reglas del Varnashram, se aplican dentro del Varnashram, según su psicología, esto es sattva, es sáttvico. Si uno quiere llegar a una perspectiva más sátrica, o en la medida que uno se comporta de manera sátrica, bueno, se perdió la idea. Bhakti puede llegar a quien quiera, puede llegar a un animal. Cuando Bhakti llega a nosotros, cuando llega a nosotros es una cosa, pero de ahí a nuestra meta es otra cosa. Si uno está ya autorrealizado como un jnani y le llega Bhakti en el corazón, es como Shukadeva Goswami. Hace un progreso diferente y más rápido que uno que estuviese en Tamoguna a la llegada del Bhakti. O sea, hay un ego psicológico y cuando malinterpretamos las enseñanzas espirituales, como por ejemplo cuando nos convertimos, cuando nos ponemos neuróticos, porque quiero ser consciente de Krishna y me siento culpable, me siento mal sobre mí mismo, no soy bueno lo suficiente y sigo pegándome en la cabeza. No es esto que tiene que ocurrir en la vida espiritual. Es un fenómeno muy común del mundo occidental. El Dalai Lama estaba muy sorprendido de la cantidad de odio hacia sí mismo que tenía la gente en el occidente. No entendía. La vida occidental parece prestarse más a este tipo de concepción, especialmente en los tiempos modernos, más que en la era más agrícola. También hay una idea, o sea, la idea que hay algo más allá que perseguir no se encuentra en el mundo moderno. Entonces deberíamos aplicarnos en el mejor de los modos y cuando nos chocamos con nuestros condicionamientos, reconocemos que tenemos límites y se supone que los toleremos, que es otra forma de hablar de eso. Pero también tenemos que al mismo tiempo crear un ámbito favorable para nuestra práctica. O sea, primero construimos un ámbito que nos rodee, que facilita la práctica. Luego, al interno de este contexto que creamos, vamos a tolerar todo lo que nos llega. No es que quedamos en un ambiente intolerable y tratamos de tolerarlo. Primero lo hacemos favorable y ahí toleramos todo lo que nos llega. La paciencia es una virtud y esto no ocurre de la noche por la mañana. Tampoco deberíamos pensar, bueno, como no va a pasar de la noche a la mañana,
voy a ralentizar y a relajarme porque antes o temprano tarde o temprano va a ocurrir. El sadhana es un arte. Tenemos que empezar a aprender a trabajar con nuestra mente en vez que contra. Nunca vamos a tener éxito contra nuestra mente. Tenemos que darle campo. El Gita, por ejemplo, dice que en el yoga uno debería, yuktahara viharascha, uno debería, ¿qué dice? Mientras duerme, mientras está despierto, hay que ver balance en el trabajo y en el recreo. Está bien caminar en la playa para darle campo a nuestra mente, para que se descanse, o lo que sea. Hay que aprender a darle y tomar de la mente, o sea, negociar. Así que cuando nos chocamos con obstáculos, nuestra habilidad de comprometernos con... Bueno, es ahí que estamos, no tenemos que pegarnos. Ahora tenemos una visión correcta, esos son mis problemas, ahora los he visto. Hay más que una manera de entrar en casa, si la puerta está cerrada me meto por la chimenea. Hay que ser hábiles en el sadhana. Pero no hay que ser masoquistas y neuróticos. Si el ego psicológico no está balanceado, no nos va a ayudar. Bhaktilata tiene una pregunta con respecto a eso en el chat. Su pregunta es, ¿cómo, cómo le ganamos esa tendencia de odiarse a sí mismo para que volvamos a donde tenemos que estar? A veces, cuando uno está deprimido y se odia, no encuentra la motivación para hacer nada. Bueno, yo estoy cerca de ti porque sé que estás atravesando muchas cosas y así muchas personas. Pero una cosa que se debería considerar es que si, por ejemplo, en el Bhagavatam hay muchos grandes devotos, Gaurangi Priya, que está en tu área, una vez me dijo que estaba recopilando una colección de cosas que le pasaron a grandes devotos, todas las cosas negativas que tuvieron que atravesar. Y quedó sorprendida de las cosas que les pasaron. O sea, no es todo rosas en la vida de ellos. Si uno quiere oler la rosa, puede que quede, ¿cómo se dice?, picada por las espinas. Entonces, si vemos estos ejemplos en buena asociación con otros devotos y seguimos con nuestro canto, y estos ejemplos nos dan inspiración, al punto que cuando nuestras propias dificultades llegan, podemos compartirlas o compararlas con otros y tenemos algo de como soporte de comunidad. Me encuentro en esta situación y veo que otros están en el mismo asunto y como que hace mi carga más liviana. Entonces compartiendo se hace el problema, la carga más liviana, comparando las notas. Este es mi problema, es muy malo, vamos a hablar con los pándavas, vamos a ver lo que le pasó a ellos. Se le quemó la casa, los exiliaron, no hicieron nada mal, etcétera. Y podemos amigarnos con ellos, con estos mahajanas, del punto de vista de nuestras dificultades y pensar que ellos mismos también tuvieron dificultades.
y encontraron la fuerza en la medida que nos familiarizamos con estos textos. Por ejemplo, Prahlad, la situación de Prahlad, su mismo padre. A lo mejor nosotros teníamos un padre que nos hacía cosas que no debería haber hecho, como a Prahlad. No estamos solos, es el punto. A veces nos sentimos solos en nuestras dificultades, pero en el esquema más largo, en la comunidad de los devotos, al interno del Lila Seva, al que queremos entrar, imagínense lo que es la medida de la compasión de ellos. Ellos tuvieron experiencias mucho más grandes que las nuestras. Esas son personas verdaderas, verdaderas figuras y expresiones de la energía interna de Krishna, de Swarup Shakti. Deberíamos contar con ellas y no sentirnos solos en nuestras dificultades. Luego, claro, tenemos nuestros devotos contemporáneos con quienes podemos compartir las notas, si queremos. Mis problemas, tus problemas. Y esta es una forma típica de lograr algún alivio, pero es una carga que al mismo tiempo debemos atravesar y un día vamos a salir del otro lado y otras cosas, estas cosas van a tener sentido tarde o temprano. Al final todo va a tener sentido. Todo va a componerse como una pintura, como un cuadro. Y todo va a tener sentido. Entonces, eh, quédate allí que estoy contigo y te amamos. Ay, me voy a llorar. Bhaktilata Dasi Ki Jai. Bueno, se acabó el tiempo. Tenemos una nota aquí del doctor Vamshidhari que dice, hay un fenómeno psicológico que se llama, bueno, bypass espiritual. Quiere decir que cuando uno usa la práctica espiritual en el servicio de su neurosis, cuando uno usa el servicio, su práctica espiritual en el servicio de su neurosis, a veces para evitar sus problemas psicológicos, a veces transfiriendo los problemas a la práctica espiritual. Entonces, cuidarse de su vida emotiva, emocional, mejorará nuestra práctica. La misericordia, la compasión, el amor es en bhakti. El odio hacia sí mismo no son cosas que son parte de eso. Tenemos límites y tenemos que funcionar al interno de estos límites. Escuchen a Guru Maharaj. Este es el sonido de la misericordia. Quédense ahí. Bueno, esta es la prescripción del doctor Vamshidhari. Y bueno, me alegro de haber estado con ustedes. Y nos vemos la semana que viene. Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Gaur Premanande, Guru Maharaj Ki Jai.